Bien, hola, buena tarde compañeros. Bueno, en esta ocasión vamos a llevar a cabo nuestra sesión de esta semana que tiene que ver con la naturaleza del municipio dentro del sistema federal mexicano y su función en el contexto global y una referencia hacia el marco constitucional del estado de Coahuila. Desde la clase pasada hablé acerca de que, bueno, vamos a estar ocupando este documento, no tanto porque el estado de Coahuila tenga algo en especial, sino prácticamente es porque ahí es donde la mayoría de investigaciones jurídicas respecto de la figura del municipio, pues han focalizado su estudio. Bien, antes de entender esto, ustedes deben de comprender que México es un país que tiene dos sistemas fundamentalmente funcionando. El primero de ellos es el sistema republicano de poder y el sistema federado de poder. Esto es básicamente lo que debemos de comprender de manera genérica. Vuelvo a repetir, el Estado mexicano tiene dos sistemas aplicándose de manera simultánea dentro del territorio nacional. Tenemos un orden republicano de poder y un sistema federado de poder. Orden y sistema. Vamos a ir con el primero. ¿Qué pasa con el orden republicano de poder? La República básicamente se nos explica desde la época platoniana, pero para ser un poco más específico, se trata desde la obra que nosotros conocemos como El espíritu de las leyes de el autor Montesquieu. Este autor lo que manifiesta es que con las experiencias pasadas de los diferentes gobiernos que se empezaron a generar para aquella época, para aquel entonces, um, pues era principalmente que, por así estructurarlo, es que en realidad lo que íbamos a tener en cuanto a que una sola persona concentrara el poder, pues era muy peligroso. Era, incluso empezábamos y Aristóteles hace una crítica y dice, cuando el poder se concentra en una sola persona, ese poder puede dejar de generarse o puede dejar de ocuparse para el beneficio o para la mayoría de la población. Y esto implica que el poder se concentre y también consiste en que el poder pues tenga, en pocas palabras, una opción de volverse dictadura o imperio. Y eso a lo largo de la historia pues ha generado muchísimos problemas. Entonces Montesquieu lo que idealiza es que la república dentro de un país consiste en que este poder se logre repartir en diferentes personas a efecto de que entre ellas mismas tengan dos cosas fundamentalmente. Primero es la igualdad entre ellas y dos, la regulación entre ellas. Es decir, que si alguno de los poderes cree, ¿no? O bien se desvirtúa, otro poder lo pueda detener en el marco de su actuación. En ese sentido, lo que manifiesta Montesquieu en su idea del espíritu de las leyes es en dividir al poder en tres entes fundamentales. Y entonces lo divide de la siguiente forma. El poder judicial, que es prácticamente aquel que administrará la justicia, y por otro lado tenemos al poder legislativo, que en este caso es quien va a crear las normas o leyes con las cuales juzgará y administrará justicia el poder judicial, y por otro lado el poder ejecutivo, que siendo este último, el poder ejecutivo, al prácticamente le toca la aplicación de la ley y la administración del Estado, ¿no? Entonces, ese es el primer orden, ¿no? Es decir, la división de poderes consiste, o la república consiste en la división de poderes para poder gobernar. Pero por otro lado tenemos el sistema federado, que consiste básicamente ya no en la división de poderes, sino en dividir los órdenes de gobierno.
Uno que logre contemplar y atender soluciones de manera general o de toda la República Mexicana, ¿no? Es decir, de todos los estados sin excepción. Pero por otro lado tenemos también que esta federación se integra por estados, ¿no? O lo que a lo mejor en algunos sistemas como el Common Law llegan a llamar como provincias, ¿no? Es decir, diferentes ciudades, diferentes reglamentaciones que juntas o en integración conformarán a la federación. Por esta división de estados y república o federación no es la única, sino que también los estados se pueden subdividir. Y entonces ahí es donde entra prácticamente el orden del municipio. Entonces, vuelvo a repetir, el sistema federado consiste en dividir al territorio entre federación, estados y municipios, y el orden republicano consiste en dividir al poder entre los tres niveles entre los tres poderes o en tres poderes para que entre ellos pues se puedan establecer frenos de gobernabilidad conforme se va generando la dinámica política. Bien, ahora vamos a ir sobre este documento. Vuelvo a repetir, es un documento que pertenece a la UNAM, entonces estamos hablando de un documento serio, con gran investigación jurídica, y bueno, básicamente este será el poder y la decisión que estaremos tomando y enmarcando en estos momentos. Y dice lo siguiente, fíjense, paradójicamente, mientras el mundo irrumpe hacia el interior de los sistemas sociopolíticos parcelados en los estados territoriales, a lo largo de más de 3 siglos y en tanto que ellos a la par se vuelcan hacia las esferas globales, sin parar, mientes en las fronteras y límites. Los temas municipales recobran vigor y hacen hoy presentes con más fuerza, quizás que nunca. En pocas palabras, del municipio poco se habla, ¿no? Normalmente siempre se habla de los órdenes federados, se habla de la federación, se habla de los niveles de gobierno, pero poco se habla de los municipios en sí. Ese fenómeno es generalizado y no es ajeno a las crisis pragmáticas que han producido la revolución tecnológica en el siglo XX respecto de las instituciones políticas, jurídicas y sociales modernas y contemporáneas. En México hace ya algunos lustros que la atención se ha enfocado hacia la institución de manera enfática, especialmente desde la enmienda, o mejor conocida como reforma, ¿no?, al artículo 115 de la Constitución General, que impulsará en 1983 el presidente de la Madrid. Y esto es un dato muy importante. De esta reforma que se da en el año 83, tal y como lo manifiesta el texto, el presidente de la Madrid le da un giro diferente a la figura del municipio, ¿no? Es decir, obviamente no va a ser el mismo sistema que se ocupaba en el momento de la creación en el momento de la creación del artículo 115, que es aquel artículo que, como ya hemos visto en la primera clase, en la primera sesión, es aquel que constitucionalmente regula al municipio, ¿no? Y fíjense lo que dice: por infortunio y a pesar de esa renomada presencia en el debate, las aportaciones predominantes no han producido, a mi juicio, sino mayor confusión que la imperante antes del mismo. Eso no es así, según me parece, porque los afanes reduccionistas, las presiones estandarizantes provenientes del exterior y los aparentes empeños simplistas de corto horizonte y lamentablemente fallidos, por incrementar la eficiencia de la gestión pública a costa de la realidad jurídica misma, han conseguido que se pierda la visión del conjunto y la función integral de los sistemas político y jurídico, así como lo que se siente mayormente ausente, la de cada uno de sus componentes elementales. Por eso, estimo imprescindible recuperar la esencia primigenia de la entidad municipal para poder retomar un punto estratégico viable, especialmente ahora que los empeños de buena parte del ambiente político parecen estar enfilados a una reforma del Estado.
mexicano. De otra suerte, a mi juicio, se verá perdido el esfuerzo de la confusión de los procesos internos y globales. Retomar el sentido sustancial del Pacto Federal Mexicano y el papel en el que se asigna más claramente en el texto original de lo que a partir de la mencionada reforma se suele hacer desde las esferas oficiales y en buena parte de las academias. Al municipio es entonces un imperativo metodológico sustancial, un análisis apenas somero, pero sistemáticamente integrado de la Constitución vigente puede dar buena luz a ese propósito. Conviene además, a manera de ilustración muy gráfica, efectuar un análisis de las reformas que sobre el tema fueron introducidas a la Constitución de Coahuila apenas en el año 2001. Ahora, sobre esta parte haré una aclaración. Muchos de ustedes, ¿no?, dirán, bueno, ¿qué tiene que ver, ¿no?, la reforma del 83 con la reforma a la Constitución del Estado de Coahuila en 2001? Precisamente tiene que ver con la evolución del municipio, y aquí van a poder verlo. ¿A qué me refiero con esto? La evolución del municipio, pues prácticamente implica que no va a ser la misma función que se le da al municipio con la creación del artículo 115. Coahuila es el primer estado de la República que empieza a generar estos dinamismos municipales a efecto de darle mayor número de facultades al municipio para que éste pueda tener pues una autorregulación y una pronta respuesta a los problemas comunes pues que enfrentan pues en realidad todos los municipios. Fíjense, por último, en áreas del escenario mundial globalizado, será imperdonable soslayar una realidad palmaria. La globalidad impone una revisión a la integración sistemática integral de las comunidades básicas e intermedias de todo suprasistémico. Por eso no basta afirmar, como es común, que se aborde metafóricamente el problema, que el municipio es la célula básica del organismo estatal, ¿no? En realidad, lo es de una comunidad mucho más compleja y amplia. Pero la cuestión no es reconocerlo, sino dilucidar el papel que juega, diferenciadamente en la composición de los tejidos, órganos y organismos que integran a la vasta comunidad mundial. Es así que el ensayo presente se propone demostrar la tesis de que el texto constitucional mexicano, bien leído y reflexivamente analizado, conduce a una conclusión muy diversa, diametralmente opuesta casi a la que ha cobrado mayor generalidad, sobre todo a partir de los tiempos en que se puso en boga desde los Estados Unidos esa corriente que quiso llamarse nuevo federalismo. Y hoy se conoce más bien ya sin el recato de algún pudor respetuoso de los orígenes federales del país con relaciones intergubernamentales. Entonces, esas dos frases o esas dos palabras, de acuerdo a este autor, no estoy diciendo que sea lo mismo, pero de acuerdo a este autor, van relacionadas. Una es la evolución de la otra, y ese va a ser prácticamente nuestro marco general, nuestro marco referencial que estaremos ocupando a efecto de tener a efecto de tener una base fundamental de cómo es que este municipio pues debe de verse no solamente como lo más analizado o lo más simple de, bueno, el primer orden de gobierno, no, sino es estudiar prácticamente una sociedad en conjunto y asimismo darle respuesta a esta sociedad, que eso pues genera también bastante problema en lo posterior. Y bueno, tenemos esta primera parte, fíjense. Breve semblanza de la esencia federativa y sus interpretaciones más relevantes respecto al tema municipal. Aquí vamos a ver en esta primera semblanza es cómo de manera genérica se observa al municipio, cómo de manera esencial este municipio pues tiene que cumplir con ciertos deberes. Y bueno, estaremos llevando a cabo ese análisis que resulta ser un poco más complejo. Fíjense, conviene recordar que el modelo contemporáneo de la integración federal responde a la búsqueda pragmática de las 13 colonias británicas norteamericanas, ¿no? Básicamente desde la fundación de Norteamérica. Y eso porque ustedes recordarán que en realidad los Estados Unidos, cuando logran independizarse de
de, de las colonias inglesas, en realidad se dan cuenta que ellos también viven en un multirregionalismo, es decir, no obedecen a una sola realidad pragmática, sino que tienen, por el contrario, pues también otras divisiones, tienen también um, otras otras multiculturalidades, ¿no? Porque ellos también no obedecen a una sola costumbre ni a una sola región, sino que tienen usos y costumbres de otras partes del mundo, que es precisamente lo que se va a estar demostrando pues en ese tenor. Y dice lo siguiente, um, no fue en modelos teóricos preconcebidos que se basaron para finalmente dar una explicación de la que da Daniel Elazar autodenomina idea federativa. Las diferentes doctrinas sobre la materia surgieron después y han evolucionado conforme se ha presentado la necesidad de buscar explicaciones de tan complejo sistema. Por eso, no debe extrañar a nadie que sus contornos teóricos hayan tenido su origen en la doctrina jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia estadounidense, que tanto le debe a John Marshall, que la presidió por más de 34 años, precisamente cuando ese país estaba en el trance de consolidar su estructura independiente. Desde principios del siglo XIX, los teóricos se mostraron contestes en identificar como dual al modelo habida cuenta a que se reconocían en el de dos componentes elementales de una parte, el correspondiente a cada uno de los estados independientes y soberanos al que se convirtieron las 13 colonias. Y en otra, el ámbito federal correspondiente al gobierno que crearon para ocuparse de los asuntos que quisieron hacer comunes. Solo después de la transcurrida una centuria fue, y sobre todo por razones políticos, que surgió la doctrina del federalismo cooperativo y con ella hizo una aparición de la escena que hoy se insiste en ver a un tercer interlocutor de la fórmula, precisamente al municipio. En pocas palabras, la federación es más allá que solamente hablar acerca de gobierno federal y gobierno estatal o gobierno provincial, sino que implica la figura del municipio, es decir, un ente que puede ser pequeño en cuanto, o puede ser, sí, en realidad es pequeño en cuanto a las obligaciones que tiene la federación, es pequeño, pero por otro lado es el que más problemas tiene y el que más problemática o el más expuesto al problema, pues puede generar una coste o una apóstrofe de esta naturaleza. En pocas palabras, la solución a los conflictos también se enfrenta a esta figura. John Kincal ha explicado claramente y con precisión el fenómeno y para hacerlo parte de la identificación de 3 etapas de la evolución del federalismo estadounidense, a las que denomina federalismo constitucional, que corresponde al clásico o dual referido en el párrafo precedente, el federalismo cooperativo y finalmente el que se llama federalismo coactivo, que como se verá no es otra cosa que la realidad en la que se oculta tras la fachada de una generalizada y mal entendido federalismo cooperativo. Para mejor entender las raíces del proceso, Kirtan se remonta a los inicios del siglo XX, tiempo en el que en el seno de la praxis política estadounidense emergieron reclamos reformistas, cuya insistencia se concentró en la necesidad de que el gobierno federal fuera en verdad un gobierno nacional, que asumiera sin colapsis la responsabilidad de resolver los problemas públicos, concebidos como un todo indisoluble. Una parte importante de las nuevas demandas está cifrada según el análisis que Kirtan hace de la época, en el hecho de que el poder de las grandes corporaciones industriales y los grupos formados por ellas habían acumulado y se sometía al poder público y a presiones que podían, en estrecho su capacidad de enfrentar un buen éxito. Los requerimientos populares se amenazaban ya entonces a las instituciones democráticas, pues esto de que los poderes públicos de los estados federales parecían incapaces de confrontar las consecuencias del crecimiento de los grandes negocios interestatales o carecían de voluntad para hacerlo, con lo que los derechos de la clase trabajadora frente al embate de los varones salteadores corporativos, así como lo llama Kirkine, que aprovechaban en su favor los vacíos
que dejaba en el marco jurídico la tradicional apreciación de los alcances atribuidos al sistema distributivo de competencias, según la interpretación clásica del federalismo. Esa primera reacción de los autonombrados progresistas produjo a tres cambios básicamente de la Constitución estadounidense entre los años 1913 y 1920. Y vamos a ver esta primera parte y desde ahí prácticamente empieza a desglosar el documento cuáles fueron los cambios trascendentales que empezó a surgir o que empezó a tener la figura pues del municipio en ese tenor. Y tenemos lo siguiente, fíjense. La primera, el otorgamiento expreso a la unión de competencia para establecer, recaudar y administrar impuestos al ingreso mediante la adopción de la 16ª enmienda constitucional en 1903. Actualmente, fíjense, para ponerlo en el caso práctico de Puebla, actualmente Puebla de manera, o el municipio como tal cobra impuestos, la respuesta es sí. El municipio te cobra impuestos. Los más conocidos, y de hecho aquí podrán verme, ¿no? Los impuestos más conocidos que ustedes pueden tener son dos fundamentalmente. Uno es el tema de catastro. Cuando tú pagas tu derecho predial, ese es un impuesto municipal también. Y por otro lado, aparte de tu fórmula predial, también logras pagar basura o recolección de basura. Estos dos son impuestos municipales, vamos, son los dos primeros que cualquier persona puede comprender como manera tributaria municipal. Ahora, eso también, ¿por qué se otorga? Básicamente o fundamentalmente, el municipio puede cobrar estos impuestos porque pues es una forma de que el municipio logra ingresar dinero. Y cuando tú ingresas dinero como tal, cuando tú logras obtener en realidad el hecho de tener un ingreso, es porque también ese ingreso no va a ser en beneficio, pues en beneficio personal, sino que tiene que ser ocupado para beneficio colectivo. Y en este sentido, ¿a qué me estoy refiriendo? Que el beneficio colectivo lo que genera es que se den una serie de, de recaudación para beneficio municipal o para gasto municipal. Por ejemplo, muchos de ustedes se preguntarán, y aquí haré un paréntesis, ¿para qué ocupan el dinero que cobran en el municipio? Tan solo en recolección de basura y tan solo en el caso del impuesto predial. Bueno, pues ese dinero probablemente no lo ocupen, ¿no? Para cuestiones que tengan que ver con cuestiones a lo mejor de nuevas oficinas, porque probablemente a lo mejor el municipio ni siquiera las ocupe. Pero sí es algo a lo mejor de respuesta pronta. ¿Cuál es algo de respuesta pronta? Pues entonces estaremos hablando de manera genérica, a lo mejor de la pavimentación de calles, ¿no? O del alumbrado público de calles, ¿no? De la recolección de basura y de la utilización de los desechos, que eso también le toca al municipio. Es decir, este impuesto que se cobra, pues ese es el beneficio que se busca, que la mayoría de la gente, la mayoría de la población, pues tenga este servicio que es pagado a través del impuesto que obviamente se va a estar generando pues en esta primera parte, ¿no? Entonces, fíjense desde dónde viene la facultad de que el municipio puede cobrar. Sí, en México obviamente va a ser en otro año, pero la idea de tener un organismo recaudador desde el propio municipio viene desde 1913 en la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. El inciso B, la adopción del principio de elección de popular directa de los senadores, que hasta entonces eran designados por los estados, mediante la 17ª enmienda en el mismo año pues que el anterior. Y aquí diremos algo bastante importante. Compañeros, como habíamos visto en la clase pasada, en el tema de la población, a la población se le debe asegurar la capacidad de elegir a sus gobernantes. Antes, y de hecho también pasaba en México, el propio gobernador designaba a los presidentes municipales. Sin embargo, si estamos hablando que él es el que les va a dar respuesta de los problemas o de los múltiples factores de problemas que básicamente va a estar enfrentando el Estado, pues obviamente
estos también van a obedecer a ciertas ideologías o a cierta capacidad de decisión. Es por eso mismo que se plantea que el único capacitado para poder generar estas opciones, pues es el presidente municipal. En este caso, ¿qué es lo que sucede? En México, los presidentes municipales también son electos a través de la votación o a través del ejercicio electoral. Incluso nosotros el año pasado, por ejemplo, en el caso de Puebla, pues elegimos a nuestra presidenta municipal, que es Claudia Rivera Vivanco, y bueno, esto asegura de alguna forma que la propia ciudadanía que vive dentro de este marco territorial, pues tenga la capacidad de elección para sus gobernantes. Y el inciso C, la incorporación del sufragio femenino que tuvo lugar en 1920 a través de la 20ª enmienda constitucional. En el caso mexicano, esto en realidad no se dio tan rápido. México en realidad adopta el voto femenino por ahí más o menos de 1952, 53, 54, más o menos en esos años. Ahorita no tengo con exactitud el dato del año, pero fue principios de la década de los 50. Y a mí me parece, y haciendo un paréntesis en esta parte, ¿no? México reconoce muy tarde el voto femenino, o sea, estamos hablando de la mitad del siglo XX. Y a partir de esos años, pues la mujer ahora puede participar dentro también de las decisiones de cada orden gubernamental. Puede elegir, en el caso de México, federación o presidente de la República y diputados y senadores. Y en el caso del Estado, pues puede elegir al gobernador y a su propio diputado local. Y en el caso de los municipios, pues va a elegir a su presidente municipal. Pero vuelvo a repetir, esto en realidad en México tiene aproximadamente unos, si fue de los 50, estamos en los 20, por ahí va a cumplir 70 años, no más por los 66 años en que apenas la mujer puede votar. Entonces, aquí, de alguna forma, esta constitución, pues sí marca, o esta reforma sí marca el precedente de que, pues, las mujeres tienen que participar en los comicios de elección dentro de sus propias autoridades. Ahora, desde mi punto de vista, pues la mujer ha sido discriminada desde muchísimo tiempo atrás, ¿no? Yo creo que si ustedes si estudian historia de México, se lograrán dar cuenta que en realidad, ¿no? Que en realidad, pues no hay ¿cómo explicarlo? No hay una, no hay una base referencial de que el voto femenino haya sido incluido en las votaciones de principios del siglo XX y principios incluso, o mejor dicho, del siglo XIX, siendo que las mujeres han participado en los procesos cambiantes importantes dentro de la nación mexicana. No podemos incluso hoy hablar acerca de independencia si no hablamos de mujeres, ¿no? La más notable, tal vez, pero no es la única, pues sería doña José Ortiz de Domínguez, y por otro lado sería la Güera Rodríguez, ¿no? Otra mujer importante en la historia de México. En la época colonial tendríamos que hablar acerca de Sor Juana Inés de la Cruz. Ya en el siglo XX, bueno, a lo mejor las Adelitas, ¿no? Que era un ejército de mujeres que acompañaba a sus varones a combatir dentro de la revolución. Y bueno, en realidad la historia de las mujeres en México es muy vasta, ¿no? O sea, a mí me parece que el Estado o la ley la reconoce, pero muy tarde. Por eso es que, vamos, ellas también en la búsqueda de sus derechos, pues han tenido que ocupar métodos distintos para que les sean reconocidos. Pero bueno, como decía, en los Estados Unidos a partir de 1920 se permite el sufragio femenino. En el caso de México, a partir de la década de los 50 del siglo XX, es cuando se empieza a ocupar o cuando se reforma la ley en materia electoral y se le permite a las mujeres el poder ejercer su voto a libre, a libre elección. Pero haré la aclaración, me parece que es muy tarde, ¿no? México no puede concebir su historia si no habla de estas mujeres valientes e importantes, pues que dieron lugar a transformaciones dentro de la vida mexicana. Sobre esa plataforma y después de la Gran Depresión de 1929, Franklin D. Roosevelt
pudo instaurar el New Deal, ¿no? El nuevo orden mundial, que tendría el fortalecimiento del poder federal basado en la estrategia de debilitar las fuerzas y cacicazgos locales y regionales, valiéndose, entre otras medidas, del fortalecimiento de las administraciones locales o municipales y procurando su apoyo y alcance. Por eso el esmero en agregar esa instancia como un tercer socio en el esquema federativo. Los apoyos financieros federales a los programas locales fueron una poderosa arma que empleó el gobierno de Roosevelt para alcanzar ese fin, práctica que también suele emplearse por otros gobiernos más cercanos al nuestro entorno. La imprescindible preeminencia del poder federal sobre los locales en ese esquema, sin embargo, no tenía cabida en el marco constitucional, que debió ser interpretado como finalmente ocurrió en la resolución del caso de Tesla Cat, en la que se llevan las cosas al extremo de considerar con base en el principio de la supremacía nacional, que en realidad es supremacía de la Constitución General, que ella dejaba entender una necesaria mayor jerarquía político-jurídica del gobierno de la Unión, bajo cuya ejida es que debía darse cooperación que habría de sustituir a la competencia hasta entonces imperante. Fue entonces que se produjo por primera vez la idea de niveles de gobierno colocándose en el primer plano del federal. Por supuesto, y en el segundo caso, uno de los estatales, seguidos en el tercero por los nuevos socios locales, cuya lancia política sabía imprescindible. Lo que en realidad produjo esa doctrina fue una centralización exacerbada de atribuciones forzadamente interpretadas como institucionales, neutralizando con ello la sustancial caracterización del ideal federativo, llegándose al extremo inadmisible del todo de considerar jurídicamente válido el sometimiento de los funcionarios de los estados a las órdenes del gobierno de la Unión, so pena incluso de las instituciones en caso de desacato. De esta manera, el atractivo y aparente digno de encomio federalismo cooperativo transitó hacia una nueva concepción de Kirtland, identificada como federalismo coactivo, que esto implica, en lugar de cooperación, ahora sería obligación, que no es otra cosa que aquel mismo demostrando su verdadera cara, ¿no? En pocas palabras, de acuerdo a la concepción de Kierkegaard, pues prácticamente ahora el Estado podía obligar, ¿no? Es decir, no voy a buscar que me ayudes o que cooperes en algunas funciones del Estado o en algunas funciones de la propia municipalidad, sino ahora tendrás que cumplir con una obligación en contra incluso de tu propia voluntad, pero a efecto de poder tener, pues al final de cuentas, gobernabilidad. Dentro del orden federado, ¿no? Es decir, darle más facultades a la federación. Ahora, fíjense, el municipio en el marco federal mexicano. El modelo adoptado por quienes diseñaron las enmiendas de 1983, que en este momento o hace un momento dijimos que fue el presidente de la Madrid, a la Constitución mexicana y desde luego por quienes las impulsó, fue precisamente ese que se haya quedado descrito. Con ello dio pie más tarde a un grado mayor todavía en avance hacia una nueva mayor centralización del poder en el gobierno central bajo la denominación de nuevo federalismo. A diferencia de lo ocurrido con los Estados Unidos de Norteamérica, que ya analizamos hace un momento, la hegemonía política mexicana permitió pasar del soslayo frente a todos los riesgos y desgastes que implica una interpretación jurisdiccional como la que ocurrió allá. En México simplemente se enmendaba la Constitución. Así ocurrió en 1983 y volvió a ocurrir en 1999. Así ocurriría incluso meses más tarde. Hoy el artículo 115 de esa ley suprema se reconoce como el artículo del municipio, a pesar de que el título en que se encuentra inserto, el quinto, se denomina de los estados de la Federación y del Distrito Federal, y originalmente solo de los estados de la Federación. Es así incluso que a pesar de que el encabezado del artículo se dedica precisamente a la forma de gobierno que ellos deberán adoptar a partir de la cual el reformador constitucional casi en un acto de taumaturgia, ¿no? Taumaturgia, desvió el caos original para llevarlo a donde está ahora. Por eso iniciar esta reflexión a partir del texto constitucional primigenio parece ser un imperante inexcusable. Y dice, en lo conducente ese texto decía, ¿no? Y aquí nos va a hacer prácticamente una comparación
de lo que manifestaba el documento, ¿no? El texto original, ¿no? 115. Los estados adoptarán su régimen interior, cada municipio será administrado por el ayuntamiento, los municipios administrarán libremente su hacienda, los municipios serán investidos de personalidad jurídica, eh, los gobernadores de los estados no podrán durar más de 6 años, la elección de los gobernantes de los estados y las secretarias será directa, y bueno, ya empieza a dar prácticamente todo el orden constitucional del municipio, cómo va a estar regido, ¿no? Ahora dice, se ha optado por la transcripción completa por destacar cómo era que el original artículo era claramente un dispositivo límite para los estados en el marco del Pacto Federal, sin imposiciones para su régimen interior de más taxativas que las indispensables para preservar los principios republicanos y democráticos presentes en las bases fundamentales del Estado mexicano, desde su nacimiento mismo. Nunca se pretendió, como es palmario, instituir al municipio como un tercer orden de gobierno, y menos como un tercer nivel. Es evidente que en el tema fue pasado por alto el entorno sistémico constitucional, error en el que no se debe incurrir el intérprete, como lo hizo el reformador, por lo que no deben perderse de vista las disposiciones fundamentales del poder público, que en este caso es la soberanía. Y aquí haré un paréntesis, ustedes recordarán que la soberanía está literalmente definida en el artículo 39 constitucional, que el 39 habla y dice que la soberanía pues está inalienablemente en el pueblo, y tiene el poder y la facultad de poder cambiarlo en cualquier momento. Entonces, el hablar acerca de soberanía es algo bastante interesante, porque de aquí resurge el hecho de que de alguna forma tenemos que generar la idea de que el municipio también lo integra a su propia población, y su población pues tiene la capacidad de poder elegir cuál es el curso que deberá tener este municipio. Y eso es algo, pues es algo de manera fundamental. Y su organización a partir de la distribución de potestades entre el gobierno y de la Unión y los estados, que respecto a su régimen interior conservan las atribuciones correspondientes a la soberanía de sus pueblos, que con los de todos conjugan el de México uno y diferenciando unidos todos pero no unificados. Pareciera que el proceso hubo prevalecido el gran peso de la tradición románica, reforzada además por la francesa, y de corte simétrico, uniforme y centralizador, tan cara a los precursores que nuestro derecho administrativo del siglo XX lo ha dado en configurar a partir del texto constitucional una entidad reconocida por el derecho como base de la división territorial y de la organización política y administrativa de los estados aglutinados en la Federación Mexicana, ¿no? Es decir, hablando de los 32 estados de la República. Lo que ha inducido a pensar erróneamente que también lo es dicha federación. Contiene hoy el artículo 115 de la República, de la Constitución de la República, una serie de disposiciones según las cuales el municipio aparece como una comunidad organizada jurídicamente y dotada de autonomía funcional y política, para actuar libremente en el ámbito territorial que demarca su espacio de competencia. No es ni con mucho una autonomía plena, pero a pesar de que lo es la referida por la propia Constitución, está acotada por límites normativos que restringen su ámbito de operación. Nótese cómo es que carece de potestades legislativas y jurisdiccionales en ese sentido estricto, que le sean propias, razón suficiente para percibir el acotamiento del rango del poder público que ha sido puesto a su cargo. Además, en ese estricto y tras una interpretación a contrari, la Constitución General lo inserta en este nivel de agregación, sí, como un nivel sometido al gobierno de cada entidad federativa, en la más correcta acepción del término, es decir, comprendiendo el complejo de potestades legislativas, ejecutivas y judiciales que son atributo de la soberanía. Pues no solo sujeta a su acción de las leyes internas de los estados, sino también a la autoridad superior del gobierno estatal, no del poder ejecutivo, sino en conjunto, pues cuando se dispone que cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa y no habrá ninguna autoridad intermedia entre esta y el gobierno del estado para supeditar las intermediaciones al gobierno de la entidad.
En ese sentido interpretativo se ve forzado, por ejemplo, cuando se constata que la facultad de que gozan los ayuntamientos para expedir bandos y reglamentos circulares y otras reglamentaciones administrativas de observancia general en sus jurisdicciones está supeditada a las bases normativas que al efecto establezcan las legislaturas de los estados. También por el hecho de que su autonomía hacendaria se ciña a la administración libre de su hacienda, la que se conformará de los rendimientos de los bienes a que se pertenezcan, lo que es congruente a su calidad de personas morales y titulares. Que esto es algo muy importante, fíjense. En pocas palabras, de acuerdo al texto como tal, como se encuentra actualmente, el ayuntamiento básicamente pues es el órgano, digamos, que va a fungir como el órgano autorregulador en donde participa los regidores, así como también el presidente municipal. Pero ellos están dentro de esa realidad, es decir, ellos conocen cómo está la realidad dentro de los municipios, conocen las dificultades y también conocen pues otros marcos también bastante amplios que, pues por así llamarlo, en realidad lo que pretenden es tener una regulación en donde el propio ayuntamiento se percate de sus deficiencias, pero también de las lagunas que pueda tener en cuanto a la ley normativa. Es decir, si hay procedimientos no regulados, tendrá que expedir los reglamentos. Si hay procedimientos que a lo mejor están ambiguos, tendrá que definirlos. Y a efecto de que este mismo órgano pues vaya generando las deficiencias que probablemente tenga de manera legal su propio marco normativo. Fíjense. En el marco de la reflexión en curso, creo que puede afirmarse que el municipio es una colectividad territorial relativamente autónoma, descentralizada administrativa, eh, financiera y políticamente, pero circunscrita en la estructura jurídico-administrativa de cada estado y sometida tanto al régimen jurídico unitario, que en este caso es la Constitución Federal. Dicho de otra manera, los estados federados en nuestro país tienen la forma de repúblicas unitarias o centrales, cuya división territorial y su organización política y administrativa está basada en demarcaciones municipales sujetas al régimen interior, que es propio de cada uno de ellos, en tanto que para efectos externos, esos estados unitarios se aglutinan en una configuración federal caracterizada por ser, como toda federación, un régimen en el que coexisten dos básicas autonomías complementarias, entre las que se ha repartido el ejercicio de potestades derivadas de la soberanía, la Unión Federal y cada uno de los estados federados. Por eso se afirma que el municipio no es propiamente base de nuestro régimen federal, ni es parte del pacto que le dio origen. En cambio, en una parte fundamental, es la estructura interna de las entidades federadas y por ello se yergue como un factor primordial en el desarrollo del país o en el desarrollo de ellas, ¿no? En pocas palabras, ningún estado de la República, y también lo habla, porque aquí la trascendencia es de manera federal, ningún estado de la República, pero tampoco ni el propio país puede hablar acerca de crecimiento. Ninguno puede hablar ni de crecimiento, ni Estado, ni federación, um, si, no, si no estamos hablando de, si no estamos hablando de forzosamente generar un impacto a nivel nacional, es decir, el municipio es prácticamente, o el crecimiento, en pocas palabras, del propio país está supeditado al ingreso que logran tener los propios municipios. El municipio es prácticamente el actor fundamental dentro del órgano federativo. En consecuencia, iniciar el análisis desde el principio no estorba y mucho menos puede ayudar en ese orden de ideas. Recuérdense que la base social del Estado, la que llamamos pueblo, quien reconoce y adopta una estructura federal, es la del ejercicio del poder soberano, es conferido a las instituciones, que de manera compleja están previstas en la Constitución, en los artículos 40 y 41, de la forma siguiente, ¿no? Ya habla acerca de los artículos, ¿no? Que en pocas palabras el primero te habla acerca de la voluntad del pueblo, ¿no? De la república representativa, y la facultad de que este pueblo pues ejerce la soberanía a través de los poderes de la Unión, que ya, como dije en un principio de la clase, implica en poder judicial, poder, poder legislativo y poder
poder ejecutivo. Ahora, sobre esta base, ¿no? En realidad lo que podemos denostar es que el municipio es la figura fundamental, en pocas palabras, de estos regímenes gubernamentales, ¿no? O sea, el municipio es el todo, es el marco jurídico que va a estar generando, pues al final de cuentas, los ingresos. Las inversiones incluso ni siquiera se hacen a los estados como tal, las inversiones se hacen a los municipios y los municipios van desarrollándose y va teniendo crecimiento. En pocas palabras, si los municipios no detonan, si no logran organizarse, si no tienen reglamentaciones perfectamente bien establecidas y cumplibles, porque aparte eso implica el orden municipal, cumplibles, pues prácticamente el orden general de los estados pues no se va a estar cumpliendo. Pero bueno, hasta aquí dejaremos la clase del día de hoy. El documento ya está anexo a la plataforma. Nos estaremos viendo la próxima semana. Por mi parte es todo. Hasta luego.